Hay libros que se escribieron para ser leídos, y hay libros que existen para algo muy distinto. Desde hace más de 600 años, un manuscrito ha desafiado a los mejores criptógrafos del mundo, a matemáticos, lingüistas, historiadores, inteligencias artificiales, agencias militares y universidades enteras. Un libro que nadie ha logrado traducir, ni siquiera parcialmente. Un texto que parece hablar, pero no se deja entender. Ese libro se conoce como el manuscrito Voynich. No tiene autor identificado, no tiene idioma reconocible, no tiene traducción, y sin embargo está lleno de símbolos, plantas imposibles, diagramas cósmicos, figuras humanas conectadas por tubos, círculos, espirales y sistemas que parecen más energéticos que anatómicos. Aquí está lo inquietante. No se comporta como un texto cifrado normal. Cuando se analiza estadísticamente, su estructura es demasiado perfecta para ser un engaño, pero demasiado coherente para ser aleatoria. Tiene patrones lingüísticos reales, pero no corresponde a ningún idioma humano conocido. Y lo más perturbador no es que no se pueda leer, es que parece no querer ser leído de forma lineal. ¿Qué pasaría si este libro no fue diseñado para ser descifrado con la mente lógica? ¿Qué pasaría si no transmite información, sino activación? ¿Qué pasaría si no es un mensaje para todos, sino para ciertos estados de conciencia? Hoy no vamos a intentar traducir el manuscrito Voynich, porque quizás ese nunca fue el propósito. Hoy vamos a observarlo desde otro lugar, desde el simbolismo, desde la geometría, desde la conciencia, y al hacerlo, tal vez comprendas por qué este libro sigue apareciendo en momentos clave de la historia, y por qué, si estás viendo este video ahora, no es casualidad. Quédate hasta el final, porque este no es un misterio externo, es un espejo. Capítulo 1. Un manuscrito que rompe todas las reglas. Imagina un libro que ha desafiado a los más grandes genios de 1200. La humanidad. No es un tomo polvoriento olvidado en una biblioteca. Es un enigma vivo que pulsa con una energía inexplicable. El manuscrito Voynich, fechado mediante carbono 14 entre los años 1404 y 1438, emerge de una era donde la alquimia y la mística se entretejían con la ciencia incipiente. No pertenece al mundo moderno, con sus algoritmos y datos digitales. No pertenece siquiera a la era de la imprenta, inventada por Gutenberg en 1440. Y sin embargo, su complejidad supera a muchos sistemas de codificación actuales, como si hubiera sido creado por una mente que operaba en dimensiones más allá de lo temporal. El texto está escrito en un alfabeto completamente desconocido, un conjunto de símbolos curvilíneos y elegantes que no coinciden con el latín, el hebreo, el árabe, el griego, ni con ninguna lengua muerta registrada en los anales de la lingüística. Las palabras se repiten, pero no de forma aleatoria. Siguen reglas internas, patrones estadísticos que sugieren una gramática oculta. Tienen estructura, ritmo y coherencia, como si fueran notas de una sinfonía inaudible. Analistas han notado que la distribución de las letras obedece a la ley de Zipf, común en lenguajes naturales, donde las palabras frecuentes aparecen con mayor regularidad. Pero aquí, eso solo profundiza el misterio. ¿Por qué un código inventado imitaría tan perfectamente un idioma real? Durante la Segunda Guerra Mundial, criptógrafos legendarios, los mismos que descifraron los códigos nazis de Enigma, se enfrentaron a él y fracasaron estrepitosamente. William Friedman, el padre de la criptografía moderna, dedicó décadas a este rompecabezas y murió sin resolverlo. En la era digital, supercomputadoras han escaneado cada página, aplicando algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, solo para encontrar algo inquietante. El texto se comporta como un lenguaje real, con entropía similar al inglés o al latín, pero no puede ser reducido a un significado semántico claro. No hay traducción posible porque, quizás, no hay mensaje lineal que traducir. Esto plantea una pregunta fundamental que nos invita a pausar y reflexionar. ¿Y si el lenguaje del Voynich no está diseñado para ser comprendido intelectualmente, sino experimentado a nivel sensorial y espiritual? ¿Y si sus símbolos no buscan informar, sino transformar al observador? Además del texto, el manuscrito contiene ilustraciones desconcertantes que elevan el enigma a otro nivel. Plantas que no existen en la botánica conocida,
con raíces retorcidas como serpientes cósmicas y flores que parecen portales a otros mundos. Sistemas hidráulicos conectando figuras humanas desnudas, inmersas en fluidos misteriosos, como si representaran flujos de energía vital. Diagramas circulares que recuerdan mapas estelares, con zodíacos reinventados y constelaciones imposibles. Estructuras que no parecen físicas, sino simbólicas, como templos etéreos o redes neuronales del universo. No hay narrativa clara en estas páginas. No hay un inicio ni un final evidente. No hay instrucciones explícitas para el lector. Y sin embargo, todo parece organizado meticulosamente, dividido en secciones temáticas: botánica, astronómica, biológica, cosmológica y farmacológica. Esto no es propio de un fraude, como algunos escépticos han sugerido. Un engaño busca convencer, impresionar o engañar con aparente profundidad. Este manuscrito no intenta convencer a nadie. Existe en su propia realidad, indiferente a nuestra aprobación. El Voynich parece existir sin justificar su existencia, como un koan zen que desafía la lógica, y eso lo vuelve profundamente incómodo para la mente racional, acostumbrada a categorizar y dominar, porque la mente necesita traducción inmediata, control sobre el conocimiento, significado que se pueda empaquetar y archivar. Este libro no ofrece nada de eso, tal vez porque no está dirigido a la mente racional, sino a una facultad más profunda: la intuición, el espíritu, la conciencia expandida. Piensa en ello. En un mundo obsesionado con respuestas rápidas, ¿qué pasa si este manuscrito nos obliga a cuestionar nuestra forma de percibir? ¿Y si su verdadero poder radica en el silencio que impone, en la invitación a meditar sobre lo indecible? Mientras avanzamos en este guión, sentirás cómo el misterio se enreda en tu ser. No te resistas, déjate llevar, porque el Voynich no es solo un libro, es un portal. Capítulo 2. Símbolos, no palabras. El lenguaje de la conciencia. Ahora, imaginemos que dejamos de lado el impulso de descifrar y simplemente observamos. Cuando miras el manuscrito Voynich sin intentar leerlo, algo curioso ocurre. Comienzas a percibir patrones antes que significados, como si el libro te hablara en un idioma primordial, directo al subconsciente. Las ilustraciones no parecen decorativas ni caprichosas. Se repiten formas circulares, espirales infinitas, nodos interconectados y conexiones, fluidas que evocan redes neuronales o circuitos cósmicos. Las figuras humanas no están retratadas como individuos aislados, con personalidades o emociones. Son partes integrales de sistemas mayores, inmersas en flujos de energía, sin rostros expresivos ni escenas dramáticas. Hay flujo constante, movimiento, como si el manuscrito capturara la esencia del chi, el prana o la fuerza vital universal. Esto recuerda más a diagramas energéticos que a ilustraciones narrativas convencionales. En tradiciones antiguas como el taoísmo, el hinduismo o el chamanismo indígena, el conocimiento profundo no se transmitía con palabras lineales, sino con símbolos potentes, porque el símbolo no explica ni argumenta, activa directamente la psique. El cerebro no procesa un símbolo igual que una frase lógica, bypasa la corteza racional y penetra en las capas intuitivas, evocando respuestas emocionales, viscerales o espirituales. Por eso los mandalas tibetanos, los yantras védicos, el árbol de la vida cabalístico, los sigilos mágicos de la tradición occidental y la geometría sagrada pitagórica no se entienden intelectualmente, se contemplan, se meditan, se integran hasta que transforman al observador. El Voynich parece construido desde esa lógica ancestral, pero con una twist mística única. Incluso su escritura podría no representar sonidos fonéticos o conceptos abstractos, sino estados de conciencia, cambios vibracionales, ritmos internos y transiciones sutiles entre planos de existencia. Algunos investigadores independientes, como el botánico Arthur Tucker o el lingüista Stephen Bax, han notado que las palabras del manuscrito cambian sutilmente según la sección, más repetitivas en las partes botánicas, más fluidas en las astronómicas, como si el lenguaje se adaptara al contenido energético de cada parte. No es un idioma estático, sino un sistema resonante, una partitura para la mente expandida. Aquí surge una idea incómoda para la
ciencia tradicional atada a lo empírico y mensurable. ¿Y si el manuscrito no contiene información factual, sino una tecnología de conciencia? No una tecnología mecánica de engranajes y circuitos, sino una perceptiva, diseñada para alterar la percepción del lector. Un libro que no te dice algo explícito, sino que te hace entrar en un estado alterado, como un mantra visual o un código de activación espiritual. Esto explicaría por qué nadie puede traducirlo de manera convencional. Los intentos fallidos de académicos como Wilfrid Voynich, quien lo descubrió en 1912, o de la NSA en los años 70, no fueron por falta de inteligencia, sino porque buscaban en el lugar equivocado. Y explica por qué tantos sienten que algo está ahí, una presencia palpable aunque indefinible, como un susurro del universo. Personas que han pasado horas contemplando sus páginas reportan sensaciones de expansión mental, visiones intuitivas o incluso sueños vívidos con temas del manuscrito. ¿Coincidencia? O tal vez el Voynich opera como un catalizador, activando capas dormidas de la conciencia. En este canal exploramos cómo lo místico no es fantasía, sino una ciencia del interior. Si sientes un cosquilleo al imaginar esto, es porque el manuscrito ya está trabajando en ti. Mantén la atención, el viaje se profundiza. ¿Qué pasaría si al final no desciframos el libro, sino que él nos descifra a nosotros? Capítulo 3. Plantas imposibles y cuerpos simbólicos. Uno de los aspectos más desconcertantes y cautivadores del manuscrito Voynich son sus ilustraciones botánicas, que ocupan la sección más extensa del libro. Plantas que no existen en ningún herbario conocido, raíces que se ramifican como venas cósmicas, flores con pétalos que parecen ojos estelares, tallos retorcidos en espirales que desafían la gravedad y la biología. Durante años, botánicos como Hugh O'Neill o Terence McKenna intentaron identificar estas plantas como especies extintas, mezclas híbridas, errores de dibujo o incluso invenciones de un loco. Pero hay un problema fundamental. Están dibujadas con un detalle y una consistencia asombrosos, como si el autor conociera íntimamente estas formas, no como fantasía caprichosa, sino como realidades de otro plano. No parecen mera decoración o alucinación, parecen otra cosa, un lenguaje visual que trasciende lo físico. En muchas tradiciones antiguas, las plantas no solo representan especies materiales, sino estados internos de la psique y el espíritu. El árbol, por ejemplo, es un símbolo universal de conexión entre cielos y tierra. La raíz encarna lo inconsciente, las profundidades ocultas del ser. El tallo actúa como canal ascendente de energía. La flor simboliza la apertura a la iluminación, y el fruto representa la integración, la cosecha de la sabiduría. Si observas las plantas del Voynich desde esta perspectiva mística, influenciada por el hermetismo renacentista o el chamanismo prehispánico, dejan de ser botánica convencional y se convierten en mapas internos, guías para procesos alquímicos de transformación personal. Imagina una planta con raíces que se conectan a estrellas. ¿No podría ser una metáfora de anclar el espíritu en lo eterno? ¿O flores que emanan fluidos luminosos, un símbolo de Kundalini despertando? Estas imágenes invitan a una meditación profunda, donde el observador no analiza, sino que se sumerge, permitiendo que los patrones activen chakras o centros energéticos. Lo mismo ocurre con los cuerpos humanos que aparecen en el manuscrito, particularmente en la sección balneológica o de baños. No están representados anatómicamente con precisión médica, como en los tratados de Vesalio. En cambio, están conectados por tubos, flujos de líquidos, circuitos hidráulicos y redes que sugieren movimiento constante. Figuras femeninas, en su mayoría, flotan en piscinas o canales, con expresiones serenas y cuerpos estilizados. No parecen cuerpos físicos vulnerables, sino sistemas energéticos en acción, como mapas de chakras indios, meridianos acupunturales chinos, sefirot de la cábala judía o circuitos bioeléctricos descritos en textos tántricos. El autor, posiblemente un alquimista anónimo o un visionario como Roger Bacon, aunque las teorías varían, parece haber evitado cualquier sistema conocido deliberadamente, creando uno propio, puro y no contaminado por dogmas, tal vez porque nombrarlo lo limitaría, lo reduciría a palabras que congelan la experiencia viva. El Voynich
no explica el cuerpo humano, lo muestra funcionando en su esencia energética como un flujo ininterrumpido de prana o éter. En contextos espirituales, estos símbolos actúan como portales. Al contemplarlos, el observador puede entrar en estados de trance, donde el cuerpo físico se alinea con lo sutil. Reportes modernos de meditadores que usan réplicas del manuscrito hablan de sensaciones de calidez en el plexo solar o visiones de luz interna. ¿Es esto mera sugestión? ¿O el Voynich encierra una clave para despertar potenciales dormidos? Este capítulo nos invita a ver más allá de lo obvio. Si sientes una conexión con estas imágenes, es porque resuenan con tu propia esencia mística. Sigamos explorando. El enigma se revela capa por capa. Capítulo 4. Geometría, ciclos y mapas del tiempo. Adentrémonos ahora en las secciones más abstractas del manuscrito. Diagramas circulares complejos que hipnotizan con su precisión geométrica. Ruedas dentro de ruedas, segmentos interconectados por rayos y arcos, fases marcadas con símbolos repetitivos, ciclos que se entrelazan como engranajes etéreos. Esto no parece astrología tradicional, con sus zodíacos fijos y predicciones lineales, ni astronomía empírica como la de Copérnico. Parece algo intermedio, un híbrido místico donde el cosmos externo se funde con el interno. Muchas tradiciones antiguas entendían el tiempo no como una flecha irreversible, sino como un campo vivo, un tapiz de ritmos que atraviesan al ser humano y al universo. En el hinduismo, los yugas describen ciclos cósmicos. En el maya, el tzolk'in mapea espirales temporales. En la alquimia europea, el tiempo es un proceso de transmutación. El Voynich parece operar desde esa visión holística, donde los diagramas no indican fechas calendáricas precisas, sino procesos internos, cambios de estado-conciencia, transiciones entre planos, umbrales de despertar espiritual. Observa un diagrama típico, un círculo central rodeado de capas concéntricas, con figuras humanas o símbolos en cada sector. ¿Podría representar fases lunares que influyen en el alma o ciclos de reencarnación? No hay etiquetas, pero la geometría sagrada, pitagórica en su esencia, sugiere proporciones áureas y fractales que resuenan con la naturaleza. Esto conecta con una idea profunda. La conciencia no evoluciona en línea recta, como un progreso histórico. Evoluciona en espiral, regresando a temas con mayor profundidad cada vez. Tal vez el manuscrito no describe el cosmos externo observable, sino el movimiento interno de la conciencia a través del tiempo. Un mapa no lineal, donde el principio y el fin se disuelven en un eterno ahora. Eso explicaría por qué no se puede leer de principio a fin. Las páginas no siguen una secuencia cronológica estricta. Saltan, se entrelazan, invitando a una navegación intuitiva, como un hipertexto medieval. En prácticas místicas, estos diagramas podrían usarse para meditaciones temporales, alineando el ser con ritmos universales. Imagina sentarte con el Voynich, trazando con el dedo una espiral. ¿No sentirías un pulso cósmico? Teóricos como John Dee, el astrólogo de Isabel I, podrían haber influido en su creación, infundiéndolo con magia enoquiana. Este capítulo nos recuerda que el tiempo es ilusión. El Voynich lo disuelve, revelando eternidad. Si tu mente se expande con esto, estás en sintonía. Continuemos. El clímax se acerca. Capítulo 5. ¿Por qué no puede ser descifrado? Y no es un error. Aquí llegamos al núcleo del misterio, el punto donde la razón choca con lo inefable. El manuscrito Voynich no ha resistido el desciframiento por falta de tecnología avanzada. Hemos tenido desde códigos manuales hasta IA cuántica. Ha resistido porque no fue diseñado para ser descifrado en el sentido convencional. Descifrar implica traducir algo externo a un lenguaje comprensible, reduciendo lo vasto a lo finito. Este libro parece requerir transformación interna, un cambio en el observador antes de revelar sus capas. Es como intentar traducir música a palabras. Puedes analizar la estructura armónica, las notas y los ritmos, pero la experiencia emocional, el éxtasis que provoca, se pierde en la traducción. De igual modo, el Voynich podría ser una sinfonía visual y simbólica, donde el significado emerge solo en estados alterados de conciencia, intelectual, no emocional puro, sino integrado, un equilibrio entre mente,
cuerpo y espíritu, como en el yoga o la meditación trascendental. Esto no lo convierte en algo místico superficial, lleno de vagas promesas. Lo convierte en algo preciso, una herramienta calibrada para resonar con ciertas frecuencias internas. Un libro que no entrega su contenido a cualquiera, no por elitismo excluyente, sino por coherencia vibracional. No todos los estados de conciencia pueden acceder al mismo tipo de información. Es como sintonizar una radio. Si estás en la frecuencia equivocada, solo oyes estática. Escépticos como Gordon Ragg argumentan que podría ser un engaño generado por un grill o rejilla de símbolos aleatorios, pero eso ignora la consistencia energética que muchos perciben. Otros, como el investigador Diego Cuogui, ven influencias artísticas renacentistas, pero fallan en explicar el impacto espiritual reportado. Tal vez el autor, quizás un monje hereje o un viajero, interdimensional, lo creó como un grimorio vivo, activado por intención pura. En este canal, creemos que los misterios como este nos invitan a evolucionar. Si has sentido frustración al no entenderlo, relájate. Esa es la clave. El Voynich resiste para que crezcas. Prepárate para el cierre. El mensaje oculto se revela. Capítulo 6. El mensaje oculto. Cuando el libro te lee a ti, tal vez la pregunta nunca fue ¿qué dice el manuscrito Voynich? Tal vez la pregunta real es ¿qué activa en ti? Porque hay libros que no buscan ser entendidos intelectualmente. Buscan ser reconocidos a nivel del alma, como un espejo que refleja tu potencial dormido. Si este manuscrito sigue apareciendo en documentales, investigaciones académicas y ahora en tu pantalla de YouTube, no es porque alguien esté cerca de traducirlo con una nueva app o teoría. Es porque la conciencia colectiva está evolucionando, empezando a hacer las preguntas correctas, no sobre hechos históricos, sino sobre estados internos. El Voynich no guarda un secreto que deba ser revelado públicamente, como un tesoro enterrado. Guarda un espejo cósmico, donde al mirarlo el tiempo suficiente, algo cambia en tu percepción, en tu vibración. Personas que han meditado con sus imágenes reportan epifanías, conexiones con guías espirituales, recuerdos de vidas pasadas o una paz profunda que trasciende el ego. ¿Es el manuscrito un código para ascensión? ¿Un legado de civilizaciones perdidas como Atlántida o Lemuria? ¿O quizás un mensaje de futuros yo, recordándonos que la realidad es maleable? En última instancia, el mensaje oculto es personal. Te lee a ti, midiendo tu apertura y respondiendo en consecuencia. No fuerza revelaciones. Las despierta cuando estás listo. Este capítulo cierra el círculo, pero el viaje continúa en ti. El manuscrito Voynich sigue cerrado para la mente racional, pero tal vez nunca estuvo bloqueado de verdad. Tal vez siempre estuvo esperando otra forma de lectura, no con los ojos que escanean, no con la mente que analiza, sino con la conciencia integrada que siente y se funde. Hay conocimientos que no se entregan como respuestas listas para consumir. Se activan como procesos vivos, transformando al buscador. Este libro no necesita ser traducido para cumplir su función eterna. Su función es recordarte que no todo lo verdadero puede explicarse con lógica, y que no todo lo real necesita palabras para existir. Si este tema resonó contigo, no intentes entenderlo del todo de inmediato. Obsérvalo con calma. Permanece con la sensación sutil que deja en tu ser, como un eco de lo divino. Y si quieres seguir explorando estos códigos antiguos, estos textos que no hablan del pasado histórico sino del estado interno desde el que miras el mundo, suscríbete al canal. Dale like a este video, comparte con almas afines y acompáñanos en este viaje místico, porque hay libros que nadie ha podido descifrar, y hay libros que solo se abren cuando estás listo para ser transformado, y cuando eso ocurre, ya no necesitas traducción, lo vives. Gracias por unirte. Nos vemos en el próximo enigma. Paz y luz.